Discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en la Asamblea General del Movimiento de los Focolares. Aula Pablo VI, sábado 6 de febrero de 2021. Lectura dramatizada de la traducción al español. Eminencia, queridos hermanos y hermanas, me complace recibiros al término de vuestra Asamblea General, en la que habéis debatido temas importantes y elegido a los nuevos responsables. Doy las gracias a la presidenta saliente, María Boche. Gracias, María. Has sido muy buena y muy humana. Gracias. Y agradezco a la recién elegida Margaret Carram sus amables palabras y por haber recordado aquella tarde de oración por la unidad y la paz en Tierra Santa con el presidente de Israel y el presidente del Estado de Palestina. Eran tiempos de promesa, pero la promesa siempre está ahí. Es necesario seguir adelante y llevar en nuestros corazones la Tierra Santa, siempre. Siempre. Le doy, así como le dije a María, un gran gracias y mis mejores deseos, que hago extensivos al copresidente y a los consejeros. Me alegro de que estén aquí el cardenal Kevin Farrell y la señora Linda Gisoni, la subsecretaria. Y saludo a los que estáis aquí presentes y a los que estáis conectados en streaming. Y extiendo mi saludo a todos los miembros de la obra de María a la que representáis. Pues, para animaros en vuestro camino, me gustaría proponeros algunas reflexiones que subdivido en 3 puntos. El después de la fundadora, la importancia de las crisis y vivir la espiritualidad con coherencia y realismo. Los 3 puntos. El después de la fundadora, la importancia de las crisis, son tantas, y vivir la espiritualidad con coherencia y realismo. El después de la fundadora. 12 años después de la partida de Chiara Lubich al cielo, estáis llamados a superar el natural desconcierto y también la disminución numérica para seguir siendo expresión viva del carisma fundacional. Como sabemos, esto requiere una fidelidad dinámica capaz de interpretar los signos y las necesidades de los tiempos y de responder a las nuevas instancias que la humanidad plantea. Todo carisma es creativo. No es una estatua de museo. No. Es creativo. Se trata de permanecer fieles a la fuente original, esforzándose por repensarla y expresarla en diálogo con las nuevas situaciones sociales y culturales. Tiene raíces muy sólidas, pero el árbol crece en diálogo con la realidad. Y esta obra de actualización es tanto más fructífera cuanto más se cumple armonizando creatividad, sabiduría, sensibilidad hacia todos y fidelidad a la Iglesia. Vuestra espiritualidad, caracterizada por el diálogo y la apertura a diferentes contextos culturales, sociales y religiosos, ciertamente puede favorecer este proceso. La apertura a los demás, sean quienes sean, debe cultivarse siempre. El Evangelio está destinado a todos, pero no como proselitismo, no.
está destinado a todos. Es levadura de humanidad nueva en todo lugar y en todo tiempo. Esta actitud de apertura y diálogo os ayudará a evitar cualquier autorreferencialidad, que es siempre un pecado. Es una tentación, la de mirarse al espejo. Es muy feo. Solamente para peinarse por la mañana y basta. Pues evitar cualquier autorreferencialidad que nunca procede del espíritu bueno es lo que deseamos para toda la Iglesia. Guardarse de repliegue sobre sí mismos, que siempre lleva a defender la institución en detrimento de las personas, y que también puede llevar a justificar o encubrir formas de abuso. Con tanto dolor lo hemos vivido y lo hemos descubierto en estos últimos años. La autorreferencialidad impide ver los errores y las carencias. Frena el avance y dificulta la verificación abierta de los procedimientos institucionales y los estilos de gobierno. Es mejor, en cambio, ser valientes y afrontar los problemas con parresía y verdad, siguiendo siempre las indicaciones de la Iglesia, que es madre, que es verdadera madre, y respondiendo a las exigencias de la justicia y la caridad. La autocelebración no hace un buen servicio al carisma. No. Más bien, se trata de acoger cada día con asombro, no olvidar el asombro, que indica siempre la presencia de Dios. El don gratuito que habéis recibido al encontrar vuestro ideal de vida y, con la ayuda de Dios, tratar de corresponder a él con fe, humildad y valor, como la Virgen María después de la Anunciación. El segundo tema que me gustaría proponeros es el de la importancia de las crisis. No se puede vivir sin crisis. Las crisis son una bendición. Incluso en el ámbito natural, las crisis del niño durante el crecimiento hasta la edad madura son importantes también en la vida de las instituciones. Hablé ampliamente de ello en mi reciente discurso ante la Curia Romana. Pero existe siempre la tentación de transformar la crisis en conflicto. Y el conflicto es feo. Puede volverse feo. Puede dividir. Pero la crisis es una oportunidad de crecimiento. Toda crisis es una llamada a una nueva madurez. Es un tiempo del espíritu que suscita la necesidad de actualizarse sin desanimarse ante la complejidad humana y sus contradicciones. Hoy en día se insiste mucho en la importancia de la resiliencia frente a las dificultades, es decir, la capacidad de afrontarlas positivamente sacando oportunidades de ellas. Cada crisis es una oportunidad de crecimiento. Es tarea de quienes ocupan cargos de gobierno a todos los niveles esforzarse por afrontar en el mejor modo, el más constructivo, las crisis comunitarias y organizativas. Pero en cambio las crisis espirituales de las personas, que atañen a la intimidad del individuo y a la esfera de la conciencia, deben afrontarse con prudencia
por quienes no ocupan cargos de gobierno a todos los niveles dentro del movimiento. Y esta es una buena regla de la Iglesia desde siempre, de los monjes siempre. Válida no solo en los momentos de crisis de las personas, sino en general en su acompañamiento en el camino espiritual. Es esa sabia distinción entre foro externo e interno que la experiencia y la tradición de la Iglesia nos enseña que es indispensable. En efecto, la mezcolanza de la esfera del gobierno y la esfera de la conciencia da lugar a abusos de poder y a otros abusos de los que hemos sido testigos cuando se destapó la cacerola de estos horribles problemas. Por último, el tercer punto. Vivir la espiritualidad con coherencia y realismo. La coherencia y el realismo. Esta persona es autorizada. ¿Por qué es autorizada? Porque es coherente. Lo decimos muchas veces. El objetivo último de vuestro carisma coincide con la intención que Jesús presentó al Padre en su última y gran oración. Que todos sean uno. Juan 17:21. Unidos, sabiendo bien que es obra de la gracia del Dios uno y trino. Como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que ellos también estén en nosotros. Esta intención requiere un compromiso en una doble perspectiva, fuera del movimiento y dentro de él. Por lo que se refiere a actuar fuera, os animo a ser, y en esto la sierva de Dios Chiara Lubich dio tantos ejemplos, testigos de la cercanía con el amor fraterno que supera toda barrera y alcanza toda condición humana. Superar las barreras sin miedo es el camino de la proximidad fraterna que transmite la presencia del resucitado a los hombres y mujeres de nuestro tiempo, empezando por los pobres, los últimos y los descartados. Trabajando junto a las personas de buena voluntad para la promoción de la justicia y la paz. No olvidéis que la cercanía, la proximidad, ha sido el lenguaje más auténtico de Dios. Pensemos en el Deuteronomio, cuando el Señor dijo: pensad, ¿qué pueblo ha tenido a sus dioses tan cerca como me tenéis a mí? Y ese estilo de Dios de cercanía continuó hasta llegar a la gran cercanía, la esencial, el Verbo hecho carne. Dios que se hizo uno con nosotros. Así que no olvidéis que la cercanía es el estilo de Dios. Es el lenguaje más auténtico, a mi parecer. En cuanto al compromiso dentro del movimiento, os exhorto a promover cada vez más la sinodalidad, para que todos los miembros, como depositarios del mismo carisma, sean corresponsables y partícipes de la vida de la obra de María y de sus fines específicos. Quien tiene la responsabilidad de gobernar está llamado a favorecer y poner en práctica una consulta transparente, no solo dentro de los órganos directivos, sino a todos los niveles, en virtud de esa lógica de comunión según la cual todos pueden poner al servicio de los demás
sus propios dones y sus propias opiniones en la verdad y con libertad. Queridos hermanos y hermanas, a imitación de Kiera Lubick, escuchad siempre el grito de abandono de Cristo en la cruz, que manifiesta la medida más alta del amor, la gracia que de ella se desprende, es capaz de suscitar en nosotros, débiles y pecadores, respuestas generosas y a veces heroicas. Es capaz de transformar el sufrimiento e incluso la tragedia en fuente de luz y esperanza para la humanidad. En este pasar de la muerte a la vida está el corazón del cristianismo y también de vuestro carisma. Pues os agradezco mucho vuestro gozoso testimonio del Evangelio que seguís ofreciendo a la Iglesia y al mundo. Un testimonio gozoso. Se dice que los focolares sonríen siempre, siempre tienen una sonrisa. Y recuerdo que una vez escuché una charla sobre la ignorancia de Dios. Y me dijeron, ¿sabes que Dios es ignorante? Hay 4 cosas que Dios no puede saber. Pero, ¿cuáles son? ¿Qué piensan los jesuitas? ¿Cuánto dinero tienen los salesianos? ¿Cuántas congregaciones de monjas hay? ¿Y de qué se ríen los focolares? Confío vuestras buenas intenciones y proyectos a la maternal intercesión de María Santísima, Madre de la Iglesia. Y os bendigo de corazón. Y por favor, no os olvidéis de rezar por mí, porque lo necesito. Gracias.